Romanos capítulo 15, verso 14 dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado la gracia para ser salvos, la gracia para vivir, pero también la gracia para servir. Para comprender esta verdad debemos recordar que la gracia es un atributo activo de Dios. Manifiesta su poder dándonos todo el deseo como la dinámica para hacer las cosas como Él quiere. Filipenses 2:13 lo dice mejor Pablo, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que tenemos la gracia para poder servir. Su poder actúa en nosotros, dándonos el deseo y poder para servir como Él quiere. Subrayo esto: Dios no solamente pone el deseo, sino también el poder para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes desean servir al Señor? Gloria a Dios. No solamente Él pone el deseo, sino también el poder hacerlo según su buena voluntad. Para esto tenemos que mirar a Jesucristo. Dice la palabra en Juan 1:14 que Él era lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y anduvo haciendo el bien, aceptando servir al ser humano. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, Pablo lo dice de esta manera a la iglesia de Filipos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que toda su vida el Señor la dedicó a servir. Gloria al nombre del Señor. Mateo 20:28 lo escuchamos de su propia boca. Mateo 20:28, haciendo una descripción del mismo, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Gloria al Señor. En simples palabras, Él sintetiza su vida. El Hijo del Hombre, está diciendo Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir. Si Él, como Hijo de Dios, con toda su gloria, se despojó a sí mismo, ¿para qué? Para el poder servir a Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo también? Dice, sino para servir y para dar su vida. Servir, en otras palabras, significa darnos por entero, dar nuestra vida en servicio por muchos. Fue ejemplo el Señor en espíritu de servicio humilde. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esa es la conclusión de lo que sucedió, de un hecho en Juan capítulo 13, donde los judíos tenían una costumbre. Estaban cenando, dice la palabra del Señor, y yo no sé si había mal olor,
¿O qué? Porque se comía muy diferente a lo que nosotros comemos hoy. Hoy nosotros nos sentamos a la mesa a comer. Antes se echaban y como era una mesita como de living, la que usted tiene ahí en el living, una mesita donde ellos apoyaban el codo para poder comer, los pies para atrás. Pero dice la palabra que nadie había dado o le habían ofrecido el servicio del lavamiento de pies. Y en lo que estaban ya a mitad de la comida, el Señor dice que se ciñe una toalla, toma un lebrillo y hace lo que a nadie se le ocurrió hacer. O yo no sé si alguno lo pensó, o alguno estuvo ahí un poquito indeciso, pero él no solamente pensó, lo hizo. Dice que le comenzó a lavar los pies, uno por uno, hasta que llegó a Pedro. Pedro, veo cómo es el representante de todos. Dijo, no, a mí no, Señor, no me lave los pies. Si no te lavo los pies, no tiene parte conmigo. Bueno, no solamente los pies, bañame, Señor. No, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero tienen que lavarse los pies. Claro, esto tiene un significado espiritual, ¿no? Que no es el tema en esta noche. Pero lo que quiero decirle, que el Señor le sirvió, no le importó ser el mayor de todo. Porque ese servicio lo tomaba el menor de la casa y el menor de los siervos de la casa. Pero él no tuvo reparo en hacer ese servicio porque él vino para servir, no para ser servido. Ese es el espíritu humilde que nosotros también tenemos que tener en la iglesia y en la sociedad. Nosotros estamos para servir, para servir. Entonces el Señor tuvo la gracia de servir. ¿Tenemos nosotros la misma gracia de servir? ¿Qué es esa gracia de servir? En primer lugar, como leímos en el texto, la gracia de servir es la gracia de servir en forma práctica. Como leímos en Romanos capítulo 15, pero solamente tomo el versículo 15 y 16 que dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué es lo que está tratando de decir Pablo a la iglesia en Roma? Hay veces que debe utilizar de mucha franqueza, dice Pablo, uso de franqueza, en algunos asuntos como lo que recién le mencioné, solo para refrescarle la memoria. Pablo está poniéndose en su lugar, se ubica y dice, todo lo que les he dicho y lo que les amonesté y les animé, solamente, yo sé que ustedes le saben, pero le tengo que refrescar la memoria. ¿Qué es eso? Servir. Servir. Y lo puedo hacer por la autoridad que Dios me dio, porque Él me dio gracia para ser un instrumento para la salvación de los gentiles. Así que tengo la autoridad para hacerlo y lo uso para justamente refrescarle la memoria. Me atrevo a hacerlo por la gracia de Dios, porque soy ministro de Cristo. Tengo el deber de hacerlo para que lleguen a ser aceptable un día delante del Señor. ¿Qué es eso sino el deseo profundo de querer servir al Señor? Pablo se presenta como un ejemplo vivo de alguien que recibió gracia para servir. Y quiero decirle algo, mi hermano, en esta noche. Usted también recibió gracia para servir. No solamente Pablo, todos nosotros hemos recibido gracia para poder servir. La palabra ministro, dice que él se presenta como un ministro. En su contexto significa un servidor público, un servidor público. Usted hoy esos títulos también los puede oír en los ámbitos de los ministerios de nuestra nación. Alguien que cumple una función con responsabilidad es un ministro, alguien que se dedica a algo. La gracia de Dios no solamente es para recibir, sino para dar,
para ministrar en la vida de otros. Esta clase de servicio es servicio al Señor. ¿Cuántos de ustedes sirven al Señor? Amén. Es servicio al Señor. Pero yo sé que muchos de los cristianos, quizás no los que estamos en esta noche aquí, pero quizás haya algunos dicen, yo sirvo, pero sirvo al Señor. Como refregándoselo así por la cara, como diciendo, yo no soy siervo de nadie, sino sirvo al Señor. Pero claro, la palabra servir al Señor suena media abstracta. Es una expresión que, si vamos al caso, suena hasta media vacía. ¿Cómo es eso de servir al Señor? Si el Señor resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, vamos a traducirlo en términos humanos para que usted pueda entender qué es servir al Señor. Servimos a Dios sirviendo al prójimo. ¿Se entendió? Servimos a Dios sirviendo a los que nos rodean en formas prácticas y cotidianas, desde una sonrisa hasta un acto de ayuda material. Todo eso podemos decir que es servir al Señor. Amén. Un ejemplo práctico. Un pastor cuenta que una mujer cayó postrada en cama y ella había enseñado en la clase de escuela dominical. Hay iglesias que tienen los domingos un servicio de escuela dominical para todas las edades, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Ella enseñó en la clase más numerosa de lo que era la escuela dominical en su iglesia, había cantado en el coro y había desempeñado muchísimas otras actividades y había contraído una enfermedad incurable. Se hubiera podido quejar y decir que la vida para ella quizás se la había acabado. Sin embargo, con un espíritu de valor dijo, buscaré otras formas de poder servir. Se convirtió en un testimonio vivo sumamente eficaz. En solo una semana ella telefoneó a 150 miembros de la iglesia desde la cama, instándolo a congregarse el día domingo, porque el día domingo había una reunión muy importante, era la adoración a Dios. También invitó a varios jóvenes a que se sentaron junto a su cama. Condujo a 7 de ellos a Cristo. Y además 5 entregaron su vida para poder servir a Cristo desde ese momento. Esta mujer fue una mujer extraordinaria en su servicio. ¿Y sabe qué pasó? Todo lo hizo sin salir de su cama. Esto es tener gracia para servir. Amén. Usted tiene gracia para servir. Y no hace falta que caiga postrada en cama. Por la gracia de Dios usted se puede movilizar, puede andar, venir. En aquel tiempo existía teléfono solamente. Hoy hasta usted tiene WhatsApp en su celular. Y puede hacer tantas maravillas a través de eso sin caer en vicios, ¿no? Yo te animo en esta noche a pensar en lo siguiente. ¿Qué formas prácticas de servicio podés desarrollar hoy, inclusive en medio de tus dificultades? Porque sé que la vida está llena de dificultades, pero aquellos que hemos recibido la gracia para servir, tenemos que enfrentar las dificultades y buscar la forma de poder agradar a nuestro Señor. ¿Estás dispuesto a buscar nuevas formas de servirse, incluso sabiendo tus propias limitaciones? Porque para algunas cosas sos bueno y para otras no tanto. Pero buscando la forma, la manera, sé que Dios te va a alcanzar esa gracia para poder ser de bendición. La gracia te capacita para ser útil, inclusive en circunstancias adversas. Alguien dijo lo siguiente: el valor del servicio no se mide por los años en los que te has dedicado a ese ministerio, sino por la sinceridad y la calidad de corazón con que realizás el servicio. Amén. Por lo tanto,
que estas palabras puedan ayudarte. Dios lo que mira es la fidelidad con la que le servís. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora que vimos cómo servir en lo práctico, es clave que nuestro servicio también sea genuino, guiado en un espíritu humilde y consciente de los dones que Dios nos ha dado. Pasemos a poder entender cómo se refleja esto en nuestro corazón y actitud. ¿Qué es entonces esa gracia de servir? En segundo lugar, la gracia de servir es la gracia de servir espiritualmente. Y para esto vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice lo siguiente, Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al nombre del Señor. Esta clase de servicio, por lo que vemos, se expresa de tres maneras. En primer lugar, servir según la dirección o las directrices espirituales. En Romanos capítulo 12, pero el versículo 1 y 2 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto sería, en palabras sencillas, lo siguiente: ya que Dios ha sido tan bueno contigo, te ruego que dediques toda tu vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Ya no vivas como vive todo el mundo, al contrario, cambia tu manera de ser y de pensar. Así podrás saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Gloria al Señor. Entonces, servir no solo significa realizar o hacer ciertas actividades, sino que, según lo que leímos recién, es mostrar cómo vivimos para Dios. Tenemos que servir al Señor, y no lo hacemos solamente en espíritu, también lo hacemos con todo nuestro ser. A ver si me explico. Cuando nosotros tenemos que presentarnos a adorar a Dios, tenemos que presentarnos con cuerpo entero. Hoy existe toda una tendencia a decir que uno es adorador de Dios, pero yo le adoro de mi casa. Y hay toda una tendencia en las redes sociales a dejar a un lado ya el culto. Pero resulta que Dios acá dice que tenemos que adorar al Señor con nuestros cuerpos. Es decir, que este cuerpito lo tenés que traer para que venga a rendirle culto a Dios. ¿Cuánto me entienden? ¿Se entiende o no? Amén. Es decir que si uno va a ser bíblico y va a hacer la voluntad de Dios, porque acá dice que no tenemos que conformarnos o formatear nuestra mente como la del mundo, sino que tenemos que estar centrados en lo que es la voluntad del Señor. Tenemos que adorarle con todo nuestro ser. Entonces, tenemos que mostrar a este mundo cómo se vive, cómo es la vida de adoración a Dios. Los primeros 3 versículos nos enseñan que servir es una forma de responder a la adoración. Nos dice que el servicio se expresa con sacrificio. Hoy lo que menos quiere la gente es sacrificarse. Claro que cuesta dejar a un lado las comodidades, porque vivimos para adquirir comodidades, pero resulta ser que a la hora de ser un adorador de Dios, las comodidades te juegan
en contra. Porque más de ustedes hoy quisieran estar en casa, quizás cenando con los pies cruzados arriba del sillón y mirando televisión, y que alguien te esté cebando mate al lado y hablándote de alguna cosa que le pasó interesante en el día. Pero resulta que nosotros estamos de cuerpo presente en este lugar, hemos estado orando, hemos estado cantándole al Señor, estamos escuchando la palabra de Dios para que podamos entender cuál es la gloriosa y perfecta voluntad del Señor y después salir a hacerla, a realizarla. ¿Amén? Entonces, el servicio se expresa con sacrificio. El servicio es devoción, no es una obligación. Nos sale de adentro el querer adorarle al Señor. Y el servicio espiritual empieza con una correcta percepción de uno mismo, no con arrogancia, sino con sobriedad, reconociendo que todo don siempre proviene de nuestro Dios. Amén. Entonces, el versículo 3 nos dice que servir debemos hacerlo con un espíritu sobrio. Digo pues por la gracia que me es dada. Siempre aparece en la boca de Pablo la palabra gracia, ¿no? Por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este problema de creerse superior a los demás no es de ahora, es de siempre. El creernos superior. ¿Usted cree que el hermano que está al lado suyo es superior a usted? ¿Y que es menor que usted en cuanto a lo espiritual? Veo que siempre estamos como comparándonos. La medida de comparación tiene que ser Jesucristo con nosotros, para medirnos, ¿no? Pero siempre estamos mirando así como por arriba al hombro, al otro, creyéndonos que somos superiores. Superiores porque hace mucho que estamos en el camino del Señor. Superiores porque no tenemos algunos pecados evidentes que la persona tiene. Superiores por un montón de cosas. Resulta que Pablo dice que debemos pensar de nosotros con cordura. Con cordura. Piense de sí con cordura. Este versículo de esta forma: por la gracia y la autoridad que Dios me ha dado, les digo, no piensen que son mejores de lo que realmente son. No piensen que son mejores de lo que realmente son. Evalúense con honestidad. Tampoco se tire allá abajo, ¿no? Evalúense con honestidad, según la fe que Dios le ha dado. No seamos extremistas. No diga, no sirvo para nada, y tampoco dice, nadie lo hace mejor que yo. No, piense con cordura. Piense con cordura, con sentido común. No sea extremista, porque los extremos nunca ayudan. Pensar con moderación significa que no pensamos de nosotros mismos en forma más alta que la que deberíamos, sino según la forma en que Dios mide la fe. Quiere decir que sabemos que hemos recibido la gracia de Dios para servir y de la fe para que pongamos en práctica ese deseo de poder servir, y que no todos tienen la misma función, porque siempre que nos tratamos de medir con alguno es como que tratamos de medir el servicio. Resulta ser que Dios nos llamó a servir en diferentes áreas. Usted puede ser bueno en una cosa, pero a lo mejor no sirve para otra. Es decir, la nariz sirve para respirar, no sirve para oír. ¿Se entendió? La nariz sirve para respirar, no para oír. Para oír sirve el oído, y a lo mejor usted es una parte del cuerpo, es un miembro que tiene que funcionar donde Dios le ha puesto. Y si usted funciona donde Dios le ha puesto, usted estará haciendo la voluntad del Señor. Pero resulta ser que todos queremos ser boca o todos queremos ser ojo, y ahí viene el problema, cuando todos queremos ser una misma cosa. Y si nosotros seríamos una misma cosa, seríamos un monstruo. Si no actuamos, no cumplimos con la gracia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no ponemos por obra el don que Dios nos dio, la que sufre esa falta es la iglesia, por los cristianos que no actúan. Entonces,
la palabra del Señor nos dice que pensemos con cordura, pero también pongamos en práctica el don que hemos recibido de parte del Señor. Según el versículo 6 y 7 y 8 de Romanos capítulo 12, debemos servir según los dones espirituales que hemos recibido. Mire, note lo que dice esta palabra. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia. ¿Se da cuenta cómo recibimos gracia para servir? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Acá Pablo es como que si fuera que dice las cosas de una manera, no es tan difícil entender qué es lo que tenés que hacer. Note esta versión lo que dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. No es lo que yo quiero hacer, sino lo que Él nos dio para hacer. ¿Se entendió? No es en lo que querés servir, en lo que Dios te llamó a servir, en la capacidad que Él te dio. Repito, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amén. Gloria al Señor. Si te toca hablar en el nombre de Jesús, no te ponga a querer repartir todos tus bienes, porque no te llamó Dios a eso. Si Dios te llamó a hacer misericordia, no te ponga a enseñar, porque a cada uno Dios le dio diferentes dones. Entonces, tenemos dones según la gracia que nos ha sido dada. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual, un don por gracia, y se mencionan 7, el de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Hablar en el nombre de Dios y compartir su mensaje. En este contexto que Pablo habla, también es comparado a la predicación de la palabra. Siempre, cada vez que se predica la palabra, hay un elemento profético, porque hablamos en el nombre del Señor. En el servicio, ayudar y atender las necesidades de los demás. El don de enseñanza, explicar y enseñar las verdades de Dios claramente. A ver, hay gente que le gusta predicar, pero no sabe enseñar. Y hay gente que le gusta enseñar y quiere predicar y no es lo mismo. No sé si se entiende. Es decir, cada uno con su don. El de exhortación, animar y motivar a los otros a seguir a Dios. El de repartir, compartir con generosidad y ayudar a los pobres o necesitados. Yo les comento, hermano, no toda persona tiene el don de repartir. No sé si alguna vez recibió algo y le dijeron, esto es para repartir a los pobres, a los necesitados, y usted hace una convocatoria y vienen los que quieren recibir esa mercadería o esa ropa, se la regalo, hermano, se la regalo con moño y todo así, porque nunca deja a nadie contento, nadie queda satisfecho con lo que usted le dio. Es más, hasta si llega un momento lo quieren linchar. Y si usted se descuida y no sale corriendo, le prenden fuego. Porque y esto pasa no solamente en los incrédulos, en los creyentes también pasa esto. No deja contento a nadie, excepto que usted tenga el don de repartir. ¿Se da cuenta de lo que le digo? El que tiene el don de repartir deja contento a todos, porque ese es el don que Dios le dio. Y si no tenés el don, no te metas en eso.
porque vas a salir mal. Así de terrible es esto. El don de presidir, liderar y organizar a otros en el trabajo de la iglesia. Si Dios no te llamó a ser pastor para dirigir una congregación, no te metas a ser pastor, porque vas a hacer locuras, vas a cometer torpezas. No todos son llamados a organizar una iglesia, a dirigirla. Y no es lo mismo predicar lindo que dirigir y organizar una congregación. No es lo mismo. No podés apartarte solo para esto, porque a la larga vas a terminar vituperando el Evangelio del Señor. El don de, es decir, tener compasión y ayudar a quienes sufren o están en dificultad. Estos dones están en la congregación, están dentro de la iglesia. Conocer cuál es el don espiritual recibido por gracia te ayudará a ofrecer un mejor servicio. ¿Ya sabes cuál es tu don que se te dio por gracia? No es el mismo que tengo yo o que tiene otro hermano, que es evidente. No, tenés que a veces encontrarlo haciendo cosas en donde Dios te usa y hay una gracia especial. Ahí uno se da cuenta, este es el don, porque en eso sos irreemplazable. Cada acto de servicio realizado en la gracia de Dios tiene un impacto eterno. Como dijo un gran predicador, no hay acto de servicio que sea pequeño en las manos del Señor. ¿Estás dispuesto a dejar que la gracia de Dios te motive y te capacite para servir con humildad, con amor, con eficacia? Eso es lo que puede hacer la gracia en tu vida. Que la gracia de servir sea la marca distintiva en tu vida como cristiano. Es decir, Dios te salvó, pero para servir. Recuerda que no solo eres llamado a recibir gracia, eres llamado también a vivirla, a practicarla y a reflejarla en cada acto, en cada palabra y en cada corazón que tocas por la gracia y la misericordia del Señor. La gracia de Dios no solamente te salva, sino que también te llama a ser un canal de su amor, un canal de servicio en este mundo que tanto necesita hombres y mujeres llenos de la gracia del Señor. Hoy hemos visto entonces que la gracia de servir es un don divino, que nos llama a vivir con amor, con entrega. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de servicio, de humildad. Cada uno de nosotros tiene dones por la gracia y al usarlos bien podemos ayudar a otros y sobre todo honrar y glorificar el nombre del Señor. Hoy yo te desafío a reflexionar lo siguiente: ¿estás dispuesto a aceptar la gracia de servir en todas sus formas, incluso en medio de tus terribles dificultades que tenés? Porque las dificultades no tienen que frenar el servicio. Algunos cuando tienen pruebas, pastor, yo no quiero servir, o me tomo un tiempo. ¿De dónde leíste eso? ¿Que porque tenés dificultades o porque pasás momentos difíciles el servicio se tiene que frenar? Hay que confiar en esa gracia que Dios te capacita para poder hacerlo. Te invito hoy a responder con un corazón abierto y comprometido. No subestime el poder de tu servicio, porque cuando sirves con sinceridad, cuando sirves con fe, con el espíritu correcto, ese espíritu de humildad, estás demostrando que la gracia de Dios en ti es más grande y más poderosa que cualquier circunstancia que pueda estar pasando. Amén. Sé un instrumento de su gracia. La gracia de servir no solamente te transforma, sino que también transforma a los demás cuando uno pone por obra la palabra del Señor. Por lo tanto, decide hoy vivir en esa gracia y haz de tu vida un testimonio de amor, demostrando que el Señor vive a través de tu vida. Amén. Oremos al Señor en esta noche y démosle gracias porque Él te ha dado un don por su gracia.